El ático estaba en silencio, salvo por el sonido de los adornos de diseño al golpear el suelo de mármol. 3 niños formaban una formación. El mayor agarraba una onda cargada de purpurina, mientras la última invitada a cenar de su padre se aferraba a su bolso como un escudo. Era 15 de diciembre, y los Blackwood habían eliminado con éxito a su séptima posible madrastra este año. La mujer retrocedió hacia el ascensor, con sus tacones Loopboat repiqueteando frenéticamente contra el suelo. Creo que olvidé algo en la oficina, tartamudeó, con el rímel corrido por las mejillas por el incidente accidental con el aspersor. Pero hoy era diferente. Al cerrarse las puertas del ascensor, una nueva voz resonó desde el pasillo, tranquila, divertida, casi calculadora. Bueno, dijo el desconocido, acercándose al campo de batalla de la purpurina. Veo que las reseñas sobre este trabajo eran acertadas. 3 semanas antes, Ethan Blackwood estaba sentado en su despacho de la esquina observando la primera nevada de Seattle, con las ventanas como azúcar glass. Los informes trimestrales extendidos sobre su escritorio de caoba deberían haberle dado satisfacción. Blackwood Enterprises acababa de firmar un contrato de inteligencia artificial de $200 millones con Microsoft, convirtiéndola en la empresa tecnológica de más rápido crecimiento del noroeste del Pacífico. A sus 36 años, tenía todo lo que había soñado de niño, un niño de Spokane que se crió arreglando computadoras en su garaje. Todo menos la capacidad de evitar que sus hijos le declararan la guerra a cada mujer que entrara en sus vidas. El intercomunicador vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Blackwood, el consejero escolar de Connor está en la línea 3, anunció su asistente Kelsey. Una voz con ese tono particular reservada para la 4ª llamada de este mes. Desde que Sarah murió hace 2 años en aquella intersección lluviosa de Capitol Hill, su hijo de 13 años había pasado de ser un estudiante de honor a lo que la escuela, diplomáticamente, calificaba de un reto. Mason, de 10 años, había seguido el ejemplo de su hermano mayor, mientras que Mia, de 6, seguía preguntando cuando volvía mamá de su largo viaje. El ático en Capitol Hill parecía más un museo que un hogar cuando llegó Ethan. Muebles de acero y cristal, cuadros abstractos que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, y un silencio que resonaba en los suelos de mármol. La señora Chen, su última niñera, lo recibió en la puerta con su carta de renuncia ya escrita a máquina. Encontré una serpiente viva en mi bolso. Susurró como si hablar más alto pudiera llamar a los niños. Una de verdad. Y las ruedas de mi coche estaban llenas de crema de afeitar. Tengo una maestría en desarrollo infantil, señor Blackwood. Pero sus hijos, hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran demasiado duras. No son como los demás niños. Esa noche, Ethan estaba sentado en la isla de la cocina, observando a sus 3 hijos comer pizza en perfecta sincronía. Habían desarrollado su propio lenguaje de miradas y gestos, un sistema de comunicación táctico que había derrotado a 12 niñeras, 3 amas de casa y a todas las mujeres con las que había intentado salir desde el funeral de Sarah. El cabello castaño rojizo de Connor caía sobre unos ojos verdes que no se perdían nada, mientras que el comportamiento más tranquilo de Mason ocultaba una mente estratégica que podría haber pertenecido a un maestro del ajedrez. Mia, rubia y angelical, poseía un rostro inocente que ocultaba el alma de una maestra de la manipulación. No pretendíamos hacer llorar a la señora Chen, dijo Mia, aunque su tono sugería lo contrario. Giró una hebra de queso en el dedo, con los ojos azules abiertos y una falsa sinceridad. La serpiente era solo Carl. Es amigable. Sus hijos no solo eran inteligentes. Eran genios tácticos con una agenda. Habían convertido el caos en un arma para proteger la memoria de su madre de cualquiera que pudiera menoscabarla. Pero Ethan sentía que estaba fracasando en el trabajo más importante de su vida. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Número desconocido. Señor Blackwood, soy Amanda Harley de la Fundación del Hospital Infantil de Seattle. Celebramos nuestra gala anual de deseos navideños este sábado y esperábamos que considerara asistir.
Isen casi declinó automáticamente. Los eventos sociales parecían imposibles cuando tus hijos habían convertido el caos en un arma. Pero algo en la voz de Amanda le recordó la compasión de Sara. Allí estaré, se oyó decir, sorprendiéndolos a ambos. El sábado llegó con una tormenta de hielo que convirtió las colinas de Seattle en un lugar peligroso. El salón del Hotel Four Seasons resplandecía con candelabros de cristal y guirnaldas de hojas perennes, lleno de gente que poseía varias casas y donaba a organizaciones benéficas tanto por beneficios fiscales como por genuina preocupación. Isen estaba observando la sala en busca de rostros conocidos cuando alguien se acercó por detrás. Isen Blackwood. La voz era cálida pero segura, con la autoridad que sugería que su dueño estaba acostumbrado a ser escuchado. Se giró y vio a una mujer de su edad, más o menos, con un vestido azul marino elegante sin ser demasiado esforzado. Llevaba el pelo recogido con sencillez y llevaba pocas joyas, salvo unos pequeños pendientes de diamantes. Soy Vivian Sterling. Tenía muchas ganas de conocerte. Sterling. Isen reconoció el nombre de las revistas de negocios. Sterling Hospitality Group poseía resorts de lujo desde California hasta Alaska, y Vivian había transformado la pequeña cadena hotelera de su padre en un imperio multimillonario. A medida que avanzaba la noche, Isen se descubrió disfrutando de verdad de la compañía de Vivian. Era inteligente sin ser pretenciosa, exitosa sin ser presumida, y tenía un humor mordaz que lo pilló desprevenido. Cuando la subasta llegó a una estancia de una semana en un resort Sterling en Aspen, Vivian ofreció $30,000 sin dudarlo y los donó de inmediato al hospital. Al final de la noche, se encontraron solos en su mesa. Isen, dijo Vivian, dejando su copa de vino. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos tuvieron una Navidad de verdad, con decoración, tradiciones y todo el caos que conlleva? La pregunta le impactó más de lo esperado. No desde que murió Sara. No han parecido interesados y, sinceramente, no he tenido la energía para afrontar esos recuerdos. ¿Y si están esperando permiso para volver a ser felices?, preguntó Vivian con dulzura. Tengo una idea, y probablemente sea una locura, pero la Navidad es en 2 semanas y yo tampoco he tenido una Navidad familiar de verdad. Distintas razones, pero el mismo resultado. ¿Y si lo intentamos juntos? ¿Seguro que sabes en qué te metes?, preguntó. Mis hijos tienen un sistema muy efectivo para disuadir a la gente nueva. Vivian sonrió. Y por primera vez esa noche, pareció un poco peligroso. He construido un imperio empresarial de la nada, he sobrevivido a adquisiciones hostiles y he negociado con algunas de las personas más difíciles del mundo. ¿Qué tan difícil puede ser tener 3 hijos? La guerra comenzó en el momento en que Vivian Sterling tocó el timbre del ático del Capitolio. A través de la seguridad. Frente a la cámara, Isen observó a sus hijos colocarse en posición con precisión militar. Connor desapareció en la cocina. Mason se esfumó hacia el pasillo trasero, y Mia se acomodó inocentemente en el sofá de la sala con un libro ilustrado. Vivian llegó con una caja grande envuelta en papel plateado, vestida con vaqueros y un suéter color crema que parecía caro sin ningún esfuerzo. Hermosa casa, dijo, admirando el suelo hasta las ventanas. Aunque parece un museo, donde viven realmente los niños. Papá, ¿quién es esta señora? Mia apareció a su lado como un pequeño fantasma, con su vestido rosa favorito y el pelo un poco despeinado, como si hubiera estado jugando sola todo el día. Esta es la señorita Sterling, princesa. Nos va a ayudar a decorar para Navidad. Oh, el rostro de Mia se ensombreció dramáticamente. Pensé que tal vez mamá vendría a casa por Navidad. Lo prometió. Isen sintió una opresión en el pecho ante la crueldad calculada de la declaración. Pero Vivian se arrodilló a la altura de los ojos de Mia. Tu mamá no puede volver a casa, cariño, dijo con dulzura, pero apuesto a que te querría. Para que tengan la Navidad más hermosa de su vida. ¿Qué crees que querría ver en tu árbol? La pregunta tomó a Mia por sorpresa.
Había esperado compasión o una evasiva incómoda, no un reconocimiento directo de la pérdida. Le gustaban los ángeles, dijo Mía en voz baja, y las campanillas de plata que hacían sonidos bonitos. Entonces nos aseguraremos de tener los ángeles más hermosos y las campanillas más musicales, prometió Vivian. Connor salió de la cocina con un plato de galletas. Preparé bocadillos, anunció, ofreciéndole el plato a Vivian con una sonrisa que parecía casi genuina. Receta especial. Isen reconoció el montaje de inmediato. Las recetas especiales de Connor habían enviado a 2 visitantes anteriores a urgencias, pero Vivian ya estaba tomando una galleta. Dio un mordisco sin dudarlo, masticó pensativa y luego dio otro. Interesante perfil de sabor. Chispas de chocolate con... ¿Es pimienta de cayena y chile fantasma en polvo? La sonrisa segura de Connor vaciló. Se supone que los adultos deben atragantarse y jadear buscando agua. Se supone que tú no debes saber eso, dijo en tono acusador. Tengo 17 restaurantes en 4 estados, respondió Vivian con calma. Si quieres envenenar a alguien, tienes que ser más sutil. Mason salió del pasillo, observando a Vivian con una mirada que no se le escapaba nada. No nos tienes miedo, dijo. ¿Debería tenerlo yo? Preguntó Vivian. Estás protegiendo algo que amas. Eso es admirable, no aterrador. La mayoría de la gente huye, dijo Mía. La mayoría de la gente no ha construido negocios enfrentándose a adquisiciones hostiles, respondió Vivian. Créeme, los ejecutivos corporativos son mucho más aterradores que 3 niños que extrañan a su madre. Abrió su caja y vio adornos de madera sencillos, pinturas y materiales de manualidades. Pensé que podríamos hacer nuestras propias decoraciones este año. Cada uno diseña el suyo y armamos el árbol juntos. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Isen vio una emoción genuina en los rostros de sus hijos. Lo que siguió fue la hora más civilizada que la familia Blackwood había vivido en meses. Connor se autoproclamó gerente de pintura. Mason se convirtió en el asesor de diseño, y Mía pintó ángeles mientras narraba elaboradas historias de fondo para cada uno. Vivian trabajó junto a ellos, haciendo preguntas sobre sus intereses sin presionarlos cuando se desviaban. La obra duró exactamente 67 minutos. El desastre comenzó cuando Mason decidió poner a prueba los reflejos de Vivian tirando accidentalmente pintura roja, pero Vivian atrapó el frasco. A mitad de la caída con una mano mientras seguía pintando con la otra. Frustrado, Connor pasó a la fase 2. Presionó botones en un control remoto y todos los dispositivos electrónicos del apartamento comenzaron a fallar. El sistema de sonido resonaba de metal. Las luces inteligentes emitían destellos y las persianas automáticas se abrían y cerraban repetidamente. Vivian simplemente se acercó al panel eléctrico y pulsó el interruptor principal. El apartamento se sumió en un bendito silencio. Impresionante, dijo, volviendo a su adorno. Has pirateado tu sistema domótico. Eso requiere auténtica habilidad técnica. No estás loco. Connor la miró fijamente. ¿Por qué iba a estarlo? Estás poniendo a prueba mis límites para ver si soy digno de tu confianza. De hecho, eso es bastante inteligente. Pero Connor no estaba listo para rendirse. No lo entiendes, dijo con voz monótona. No queremos una nueva mamá. No queremos que nadie la reemplace, y se nos da muy bien hacer que la gente se vaya. Estoy segura de que sí, asintió Vivian. 17 métodos diferentes, añadió Mason con orgullo. ¿Solo 17? Preguntó Vivian con fingida decepción. Esperaba al menos 20. ¿Por qué no nos tienes miedo? Preguntó Mía. Vivian dejó el pincel. Porque entiendo lo que realmente estás haciendo. No intentas lastimar a la gente. Intentas proteger a tu familia y la memoria de tu madre. Eso no da miedo. Es heroico. Pero la cuestión es la siguiente, continuó con suavidad. No estoy aquí para reemplazar a tu mamá ni para cambiar a tu familia.
Estoy aquí porque tu papá pidió ayuda y porque la Navidad debería ser una época en la que las personas se cuidan entre sí. ¿De verdad podríamos hacer estrellas de canela como las hacía mamá?, preguntó Mia con vacilación. Si me ayudas a aprender, prometió Vivian. ¿Y podríamos cantar mientras decoramos?, preguntó Mason. Aunque soy terrible en eso, sobre todo si tú eres terrible, dijo Connor, y por primera vez en meses, casi sonrió. El domingo llegó con una llovizna gris de Seattle. Viven apareció con bolsas de la compra y un delantal que decía, el mejor chef del mundo. La cocina era el dominio reservado de Sara, pero los niños guiaron a Vivian por ella con confianza, recuperando tazones y localizando tarjetas de recetas escritas con la cuidadosa letra de Sara. Lo que siguió fue la sesión de cocina más caótica y sanadora que la cocina de Blackwood había presenciado desde la muerte de Sara. Vivian demostró ser tan incompetente horneando como se anunciaba, de alguna manera ensuciándose el pelo con harina mientras medía la canela. Pero su disposición a ser realmente terrible en algo importante creó un espacio donde los niños podían ser maestros en lugar de problemas que resolver. Connor demostró una técnica de batidora adecuada. Mason midió los ingredientes con precisión científica y Mia se nombró a sí misma catadora jefa. Poco a poco, la cocina se llenó de aromas que habían estado ausentes demasiado tiempo. Tu madre debe haber sido una repostera increíble, dijo Vivian. Era increíble en todo, declaró Mia con lealtad. No se le daba nada bien aparcar en paralelo, corrigió Mason con brutal honestidad. Papá siempre tenía que aparcarle el coche, y ella no sabía arreglar nada electrónico, añadió Connor. Ethan escuchó a sus hijos compartir recuerdos ordinarios e imperfectos de su madre, dándose cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Durante 2 años, habían conservado a Sara como un recuerdo intocable. Pero la presencia de Vivian les había dado permiso para recordar a la verdadera Sara, maravillosa, imperfecta y completamente humana. Las estrellas de canela emergieron doradas y fragantes, aunque menos uniformes que las de Sara. A medida que se enfriaban y los niños empezaban a pintarlas con glaseado blanco, la cocina se llenó de un silencio concentrado que indicaba una profunda satisfacción. Fue en ese momento de satisfacción que los niños desplegaron su última arma. Connor le preguntó a Vivian sobre sus propias tradiciones navideñas familiares. En realidad no teníamos ninguna, dijo simplemente. Mis padres solían viajar por negocios durante las fiestas. Yo pasaba la mayoría de las navidades en un internado. ¿Y ahora qué?, preguntó Mason. ¿No tienes tu propia familia? La pregunta la impactó directamente. La vulnerabilidad cuidadosamente disimulada de Vivian. No, dijo en voz baja. Sin marido, sin hijos. Solo trabajo. ¿Por qué no?, preguntó Mia con una franqueza devastadora. Vivian guardó silencio un largo rato. Estuve casada una vez. Intentábamos tener hijos, pero a veces lo que más deseamos no sucede, por mucho que lo intentemos. Y a veces, esforzarse tanto rompe otras cosas que no queríamos romper. Los niños asimilaron esto con la gravedad de quienes comprenden la pérdida profundamente. ¿Así que no tienes a nadie para Navidad?, preguntó Mia, con el corazón roto por esta mujer realizada que lo tenía todo menos lo que más importaba. En realidad, no. Connor miró a sus hermanos y se comunicaron sin palabras. Ethan reconoció el momento en que su alianza defensiva cambió a la inclusión de alguien que necesitaba protección. Podrías pasar la Navidad con nosotros, dijo Mia simplemente. Si quieres. Ya no se nos da muy bien la Navidad, añadió Mason con sinceridad. Pero estamos aprendiendo y ahora hacemos galletas muy buenas, dijo Connor. El rostro de Vivian pasó de sorpresa a gratitud y a punto de llorar. Me encantaría, dijo con la voz un poco áspera. Me encantaría. Cuando Vivian se fue esa noche, llevaba una lata de estrellas de canela ligeramente imperfectas y los números de teléfono de 3 niños que se habían nombrado a sí mismos su comité de planificación navideña. Más importante aún,
Llevaba consigo el principio de pertenecer a algún lugar sin reservas. Pero su tentativa de alianza estaba a punto de enfrentar su mayor prueba porque las tradiciones navideñas eran una cosa, pero sobrevivir a revelaciones inesperadas requeriría un coraje que ninguno de ellos sabía que poseía. La revelación llegó a través del inocente descubrimiento de Mia mientras revisaba fotos navideñas en la vieja cámara de Sara. «Papá», llamó desde la sala. «¿Por qué está la señorita Vivian en las fotos viejas de mamá?». La pregunta aterrizó como un pequeño artefacto explosivo. Ethan sintió pavor al darse cuenta de que su vida cuidadosamente compartimentada estaba a punto de complicarse. «¿Qué quieres decir, princesa?», preguntó. Mia apareció sosteniendo la cámara. «Yo estaba mirando fotos navideñas de cuando era pequeña, y la señorita Vivian aparece en una, solo que parece más joven y lleva un vestido azul». Vivian se había quedado inmóvil, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Ethan se movió para mirar por encima del hombro de Mia la foto que él mismo se había tomado hacía 4 años. Sara al piano con su vestido azul favorito en la gala benéfica del hospital infantil. Pero al fondo, apenas visible entre la multitud, estaba una Vivian Sterling más joven, observando a Sara tocar con profunda atención. «¿Conociste a mi mamá?», preguntó Mia, confundida. «No exactamente», respondió Vivian con cautela. «La vi tocar esa noche, pero nunca nos la presentaron. Estuvo extraordinaria. Recuerdo que pensé que nunca había escuchado a nadie tocar con tanta emoción». «Menuda coincidencia», dijo Ethan, aunque su tono sugería que no creía en las coincidencias. «¿Por qué de verdad querías ayudarnos con la Navidad?», preguntó Connor con brutal franqueza. Vivian miró a cada niño, sopesando cuánta verdad podían soportar. «Porque hace 4 años, vi a tu madre tocar el piano para los niños que pasaban la Navidad en el hospital. Y me di cuenta de que nunca había visto a nadie amar algo como a ella le encantaba hacer música para gente que necesitaba consuelo. Cuando conocí a tu padre y supe de 3 niños que luchaban con la Navidad, pensé que tal vez podría honrar su memoria ayudándote a encontrar la alegría de nuevo. Pero no le dijiste a papá que sabías de mamá». Mia observó. «No, no lo hice, y eso estuvo mal de mi parte». Vivian se arrodilló al nivel de Mia. «A veces los adultos guardan secretos porque temen que la verdad cambie las cosas, incluso cuando la verdad es algo bueno». «¿Qué no nos estás contando?», preguntó Ethan en voz baja. Vivian se puso de pie lentamente, preparándose para una conversación difícil. «La noche que vi actuar a Sara, estaba allí porque acababa de perder un bebé, mi tercer aborto espontáneo en 2 años. Mi esposo y yo nos habíamos separado la semana anterior, y estaba cuestionando todo lo que creía que quería de la vida». Las palabras crearon ondas de comprensión. «La música de tu madre esa noche fue lo primero que me hizo sentir esperanza en meses», continuó Vivian. Interpretó Noche de Paz como si comprendiera que a veces la paz surge de reconocer la tristeza en lugar de evitarla. «Cuando conocí a tu padre y supe de tu familia, sentí que Sara me estaba dando la oportunidad de devolver algo. Así que no intenta ser nuestra nueva mamá», dijo Mia con intensa concentración. «Intenta ser la amiga de mamá». «Algo así». «Sí». La distinción transformó a Vivian, de un posible reemplazo, en algo completamente diferente. Alguien que honraba la memoria de Sara cuidando de las personas que más había querido. «¿Es por eso que eres tan buena comprendiéndonos?», preguntó Mason. «Porque sabes lo que se siente cuando falta algo importante». «Creo que sí», dijo Vivian en voz baja. «La pérdida te enseña a reconocer los vacíos de los demás». Mientras la tarde se convertía en noche, Ethan se preguntó si Sara habría aprobado a la mujer que había aparecido en sus vidas, como una respuesta a oraciones que no sabían que estaban rezando. Su celebración navideña ya no consistía en reemplazar viejas tradiciones por nuevas, sino en crear un puente entre el pasado y el presente que honrara tanto la memoria de Sara como la posibilidad de una felicidad futura. La mañana de Nochebuena llegó con una luz invernal cristalina que hacía que Seattle pareciera una bola de nieve.
El ático bullía en un caos apenas controlado mientras los invitados se preparaban para la celebración que, de alguna manera, satisfaría tanto el entretenimiento elegante como la tradición familiar. La madre de Isen, Patricia, había llegado a principios de semana, trayendo sus propias ideas sobre las celebraciones navideñas apropiadas. A sus 68 años, mantenía una elegancia natural y la inquebrantable convicción de que una buena crianza podía resolver la mayoría de los problemas. Nunca había aprobado del todo a Sara, y no había ocultado su creencia de que Isen debería volver a casarse con alguien más adecuada. Pero Vivian había negociado con maestría una celebración navideña que incorporaba tanto el entretenimiento formal como la tradición familiar, logrando preservar los adornos hechos a mano de los niños al presentarlos como reliquias familiares artesanales. Aunque el catering profesional de Patricia se convirtió en una oportunidad para que los niños aprendieran a entretener, la velada comenzó exactamente como estaba previsto, con los invitados llegando en coches de lujo y luciendo joyas que requerían medidas de seguridad discretas. La lista de invitados representaba a la élite empresarial y social de Seattle, y para cualquier observador, parecía ser precisamente el tipo de reunión exitosa que reforzaba las relaciones comerciales. Pero los niños Blackwood lo vigilaban todo con la intensidad de profesionales de la seguridad. Connor se había posicionado cerca de la cocina. Mason se había autoproclamado encargado del guardarropa, y Mia había asumido el papel de recepcionista oficial. La primera señal de problemas llegó cuando Mason notó que uno de los invitados hacía preguntas inusualmente específicas sobre los sistemas de seguridad del apartamento. Mientras tanto, Connor observó que Jeremy, uno de los encargados del catering, mostraba un interés inusual en zonas prohibidas para el personal de la fiesta. Lo que los niños no sabían era que estaban presenciando espionaje corporativo. El exmarido de Viven, Raymond Harwell, intentaba adquirir su empresa por diversos medios legales y semilegales, y la infiltración de esa noche era su última escalada. La crisis llegó a su punto álgido cuando el sistema de alarma contra incendios del edificio empezó a emitir sonidos estridentes que sugerían una emergencia real o un sabotaje sofisticado. En cuestión de segundos, el ático se llenó de un caos controlado mientras 25 huéspedes intentaban determinar si corrían peligro real. Pero Connor reconoció el patrón específico de señales de alarma que indicaba una vulneración deliberada del sistema. «Papá», gritó por encima del ruido. «Esto no es real. Alguien está pirateando los sistemas de seguridad del edificio». Las implicaciones eran aterradoras. Si los agentes de Raymond lograban manipular los protocolos de seguridad contra incendios, podrían forzar una evacuación que separaría a la familia y crearía oportunidades para secuestros o robos de datos. Fase 3. Anunció Connor a sus hermanos, utilizando su sistema de comunicación táctica con eficiencia militar. Lo que siguió fue una demostración de defensa familiar coordinada que habría impresionado a los equipos de seguridad profesionales. Connor accedió al sistema informático central del edificio a través de paneles de mantenimiento que la mayoría de los residentes desconocían, aislando la fuente de manipulación de la alarma e implementando una contraprogramación. Mason activó los protocolos de comunicación con la seguridad del edificio que eludieron por completo la red comprometida. Mia notó que uno de los invitados estaba aprovechando el caos para acceder a la oficina de Isen y fotografiar documentos, pero fue Viven quien confrontó directamente al espía corporativo. Sara, le dijo con cariño a la mujer que fotografiaba los documentos. «Creo que no nos han presentado como es debido. Soy Vivian Sterling y creo que trabajas para mi exmarido». La compostura profesional de la mujer se quebró. «Lo siento. Creo que ha habido una confusión. Soy del Consejo de las Artes». «Por supuesto que sí». Viven asintió amablemente, aunque noté que estás usando un equipo fotográfico bastante sofisticado para la simple apreciación artística. Para entonces, Connor había restaurado los sistemas del edificio a la normalidad y la alarma había dado paso a un bendito silencio. La mayoría de los invitados volvieron a sus conversaciones con la resiliencia de quienes están acostumbrados a pequeñas interrupciones sociales. Pero los espías corporativos ya no intentaban mantener la tapadera.
Reconociendo que su misión se había visto comprometida, procedieron a la extracción con eficiencia profesional. Los niños Blackwood habían hecho más que prevenir el espionaje. Habían documentado sistemáticamente las pruebas mientras creaban un rastro digital que proporcionaría a las autoridades legales todo lo necesario para procesar a Raymond Harwell por delitos corporativos. El señor Harwell va a estar muy decepcionado, observó Vivian mientras los agentes se marchaban con aires de derrota. Invirtió considerables recursos en la operación de esta noche, y lo único que ha conseguido es aportar pruebas para la investigación del FBI que lleva meses en marcha en su contra. Al final de la noche, y los invitados se marchaban satisfechos por una exitosa celebración navideña, la familia Blackwood se encontró a solas con la mujer que se había convertido en mucho más que una simple ayudante navideña. Así que Connor dijo con naturalidad: «La señorita Viven se queda en Navidad, ¿verdad? Porque todavía tenemos que abrir los regalos por la mañana y hacer los panqueques de Navidad». Mason añadió: «Mamá siempre hacía panqueques de Navidad con formas de Mickey Mouse». Mia intervino con solemnidad. Vivian miró a estos tres niños que acababan de demostrar su brillantez táctica, volviendo ahora a la simple preocupación por las tradiciones navideñas. «Me encantaría quedarme en Navidad», dijo en voz baja, «si estás segura de que me quieres aquí». «Estamos seguros», dijeron al unísono, con la certeza que emanaba de haber puesto a prueba su alianza bajo presión y haberla encontrado inquebrantable. La mañana de Navidad llegó con el tipo de luz que hacía que Seattle pareciera mágico. El ático se sentía diferente, más cálido de alguna manera, como si las pruebas de la noche anterior hubieran quemado los últimos rastros de frialdad que habían definido el espacio desde la muerte de Sarah. Eason se despertó con un susurro conspirativo proveniente de la cocina, donde sus hijos intentaban recrear la tradición navideña de los panqueques de Sarah. Los encontró agrupados alrededor de la isla de la cocina en pijamas navideños, con Vivian guiándolos amablemente mientras fingía que la habían reclutado como asistente. «Papá». Mia lo vio primero, con flores manchadas en la mejilla y una alegría pura irradiando de su expresión. «Estamos haciendo los panqueques de mamá. La señorita Vivien está ayudando, pero nosotros hacemos todo el trabajo real. Las orejas de Mickey Mouse son más difíciles de lo que parecen», admitió Connor, sosteniendo un panqueque que se parecía solo vagamente al ícono de Disney. «Tu madre definitivamente tuvo que practicar», confirmó Eason, recordando los primeros intentos de Sarah por decorar la cocina. «El primer año que estuvimos casados, hizo panqueques navideños que parecían más bien arte abstracto». «¿Pero aún así sabían bien?», preguntó Mia con preocupación. «Sabían perfectos». Eason se lo aseguró porque los hacía con amor. Mientras comían panqueques de Mickey Mouse ligeramente torcidos en las buenas copas de cristal de Sarah, Eason se dio cuenta de que habían logrado algo que creía imposible. Honraban la memoria de Sarah a la vez que creaban nuevas tradiciones, reconocían la pérdida y abrazaban la posibilidad de la alegría. Abrir el regalo reveló cuánto habían sanado. Connor le había construido a Mia un joyero que reproducía Noche de Paz, un homenaje a su madre que logró ser a la vez conmemorativo y funcional. Mason había creado un mapa detallado de los lugares favoritos de su familia en Seattle. Mia había pintado retratos de todos los miembros de su familia extendida, incluyendo a Viven, con una corona rodeada de árboles de Navidad. Los regalos de Viven demostraban lo plenamente que entendía su rol. Para Connor, el acceso a un campamento tecnológico que pondría a prueba sus habilidades. Para Mason, clases particulares con un profesor universitario de matemáticas. Para Mia, un arreglo para piano personalizado de Noche de Paz que honraba la memoria de Sarah y al mismo tiempo fomentaba su interés musical. Su regalo para Eason fue una fotografía que había tomado la noche anterior, en la que aparecían los tres niños trabajando juntos para colgar adornos, con los rostros radiantes de concentración y alegría. Exactamente la imagen que había esperado ver durante 2 años. «Gracias», dijo en voz baja. «No solo por esto, sino por todo, por verlos como personas en lugar de problemas». «Nunca se rompieron», respondió Vivian,
mientras observaba a Mia explicarle a Patricia las características de su joyero. Estaban protegiendo algo precioso. Eso no está roto. Eso es heroico. A medida que avanzaba la mañana y la sala se llenaba de un cómodo caos de papel de regalo roto y niños emocionados, Isen pensó en el viaje que los había traído hasta ese momento. Vivian había aparecido ofreciendo ayuda con la decoración navideña, pero en realidad había brindado algo mucho más valioso. Permiso para sanar sin olvidar, para amar a nuevas personas sin traicionar viejas lealtades. ¿Sabes?, dijo Vivian, viendo a Connor ayudar a Mason con el nuevo software mientras Mia arreglaba los muebles de la casa de muñecas. Creo que todos hemos aprendido algo importante sobre el verdadero significado de la familia. ¿Qué es eso?, preguntó Isen. La familia no se trata solo de parentesco o acuerdos legales, dijo pensativa. Se trata de elegir cuidarnos los unos a los otros, especialmente cuando es difícil. Se trata de estar presente cuando la gente te necesita y construir juntos algo más fuerte de lo que cualquier persona podría lograr sola. ¿Como lo que hicimos anoche con los espías?, preguntó Mia, tras haber escuchado con atención selectiva. Exactamente así. Viven confirmó. Cuando alguien amenazó a nuestra familia, todos trabajamos juntos para mantenernos a salvo. Eso es lo que hacen las familias. Connor levantó la vista de su manual. Así que ahora somos una familia de verdad, no solo los amigos de papá ayudando con la Navidad. ¿Qué te parece?, Vivian le preguntó, volviéndoles la pregunta. Los tres hermanos intercambiaron una comunicación sin palabras antes de que Connor hablara por todos ellos. Creemos que eres familia, dijo simplemente. El tipo de familia que eliges en lugar del tipo con el que naces. ¿Diferente cómo?, Patricia preguntó con diversión. Eres familia porque eres la mamá de papá. Mia explicó con la lógica de 6 años. Pero la señorita Vivian es familia porque se quedó cuando daba miedo y nos ayudó a luchar contra los malos. Era la definición más precisa de la familia elegida que cualquiera de ellos había escuchado. Entregado con claridad de los niños que habían aprendido a distinguir entre personas que se presentaron para ocasiones especiales y personas que se presentaron para emergencias. A medida que la noche de Navidad se estableció en cómodas rutina, sobras y juegos de cartas y agotamiento pacífico después de una celebración exitosa, Isen se dio cuenta de que la pregunta más importante ya había sido respondida. No solo habían sobrevivido a su primera Navidad juntos, habían creado algo que vale la pena proteger. La guerra navideña había terminado, y todos habían ganado algo por lo que no habían sabido que estaban luchando. La oportunidad de amar nuevamente sin condiciones, pertenecer a algún lugar sin reservas y construir una familia definida no por pérdida, sino por el coraje de esperar algo mejor. Fuera de Seattle brillaba con luces de 1 millón de otras familias que celebran sus propias versiones de la magia navideña. Pero dentro del ático Blackwood, 4 personas que se habían encontrado en el dolor y las circunstancias se establecieron en una tranquila satisfacción de saber que habían creado algo raro y precioso, una familia elegida lo suficientemente fuerte como para protegerse y lo suficientemente generoso como para seguir creciendo.